buenos días. Nosotros somos el grupo A1 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la NIA 540 y acerca de la NIA 550. Los integrantes del grupo son los siguientes: su servidora Melanie Florian, Abner Sandoval, Wendy Morales y Catherine Ramos. En la NIA 540, que trata sobre las auditorías de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y de la información relacionada a revelar. Dentro del alcance de esta norma, trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables y la correspondiente información a revelar al realizar una auditoría de estados financieros. Dentro de la naturaleza de las estimaciones contables, esta norma nos habla que la naturaleza puede ser muy variable y se requiere que sean realizadas por la dirección cuando los importes no se pueden observar directamente. La medición de las estimaciones de esos importes está sujeta a incertidumbre de la estimación, la cual puede reflejar las limitaciones inherentes al conocimiento a los datos. Dentro del objetivo que nos habla esta norma es que el auditor es el encargado de obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada en relación a las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables del valor razonable que sean reconocidas o reveladas en los estados financieros y que son razonables. Y B, la correspondiente información que sea revelada en los estados financieros. Dentro de las definiciones que nos da esta norma, podemos encontrar que una estimación contable es un importe cuya medición de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicada está sujeta a incertidumbre en la estimación. Ahora, una estimación puntual es una cantidad o un rango de cantidades respectivamente que son desarrolladas por el auditor para evaluar la estimación puntual realizada por la dirección. El sesgo de la dirección es la falta de neutralidad que puede tener la dirección en la preparación de la información. Y el desenlace de una estimación contable es el importe real que resulta de la resolución final de las transacciones, de los hechos o de las condiciones en las que se puede basar una estimación contable. En los requerimientos que nos da esta norma están los procedimientos de valoración del riesgo de actividades relacionadas, que en esta el auditor, para poder disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en las estimaciones contables, deberá obtener conocimiento de los requerimientos del marco de información financiera que pueden ser aplicables relacionados con las estimaciones contables, incluida la correspondiente información que se deba revelar. También debe conocer sobre el modo en que la dirección identifica las transacciones, los hechos y las condiciones que pueden dar lugar a la necesidad de que las estimaciones contables se reconozcan o se revelen en los estados financieros. Y también la manera en que la dirección realiza las estimaciones contables y los datos en los que se basan. Gracias. Mi nombre es Wendy Morales, continuando con la presentación sobre la norma internacional de auditoría 540, auditoría de estimaciones contables incluidas en el valor razonable y de la información relacionada al revelar. La norma nos indica sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Para identificar y valorar el riesgo de incorrección material como requiere la NIA 315, el auditor evaluará el grado de incertidumbre existente en la estimación asociado a cada estimación contable. También pues, el auditor determinará si a su juicio alguna de las estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación da lugar a riesgos significativos. También la norma nos indica sobre las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Sobre la base de valoración realizada del riesgo de incorrección material, el auditor pues determinará si la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos de marco de información financiera aplicable relativos a la realización de la estimación contable y si los métodos empleados en la realización de estimaciones contables son adecuados y si han aplicado de forma congruente.
Para responder a los riesgos valorados de incorrección material, el auditor pues realizará una o varias de las siguientes actuaciones teniendo en cuenta la naturaleza de la estimación contable. Primero, pues tenemos la determinación de si los hechos acaecidos hasta la fecha del informe de auditoría proporcionan evidencia de auditoría en relación con la estimación contable. También, pues la realización de pruebas sobre el modo en que la dirección realizó la estimación contable y los datos en los que dicha estimación se basa. También se tiene la realización de pruebas sobre la eficacia operativa de los controles relativos a la realización por la dirección de la estimación contable. Y por último, pues la realización de una estimación puntual o establecimiento de un rango para evaluar la estimación puntual de la dirección. Tenemos también los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos. Se tiene la incertidumbre en la estimación. En el caso de estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, además de otros procedimientos sustantivos, pues el auditor evaluará el modo en que la dirección ha considerado los supuestos o los desenlaces alternativos y los motivos por los que se ha rechazado. También los supuestos significativos utilizados por la dirección son razonables y en lo relativo a la razonabilidad de los supuestos significativos empleados por la dirección o para verificar la aplicación adecuada o para verificar la aplicación adecuada del marco de información financiera aplicable, el propósito de la dirección de llevar a cabo adecuadamente de llevar a cabo actuaciones pues, específicas y su capacidad para hacerlo. También se tienen criterios de reconocimiento y medición. En el caso de estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, pues el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la decisión de la dirección de reconocer o no reconocer las estimaciones contables en los estados financieros y las bases pues, seleccionadas para la medición de las estimaciones contables. También se tiene la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de incorrecciones. Sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor pues evaluará si las estimaciones contables contenidas en los estados financieros son razonables de acuerdo con el marco de información financiera aplicable o si contienen incorrecciones. También la norma indica sobre la revelación de información relacionada con las estimaciones contables. Acá pues el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información revelada en los estados financieros relativa a las estimaciones contables se adecua a los requerimientos establecidos en el marco de información financiera aplicable. En el caso de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, el auditor pues evaluará a sí mismo la adecuación de la información revelada en los estados financieros acerca de incertidumbre en la estimación existente de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. También la norma nos indica sobre los indicadores de un posible sesgo de la dirección. Pues acá el auditor revisará los juicios y las decisiones adoptadas por la dirección al realizar las estimaciones contables con la finalidad de identificar si existen indicadores de posibles sesgo de la dirección. Dos temas importantes que la norma nos hace mención, ¿verdad? Es las manifestaciones escritas y la documentación. Dentro de las manifestaciones escritas, pues el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad sobre si se consideran razonables los supuestos significativos empleados en la realización de estimaciones contables. Dentro de la documentación, pues el auditor incluirá en la documentación de auditoría la base para las conclusiones alcanzadas por el auditor sobre la razonabilidad de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, así como la correspondiente información revelada y en su caso los indicadores de la existencia de posibles sesgo de la dirección. Gracias. Muy buen día. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar un poquito acerca de la NIA 550. Esta NIA es bastante fácil de entender paso a paso. La norma es muy completa con respecto a las partes vinculadas. Iniciamos pues como todo en el alcance. Esta NIA pues trata de la responsabilidad que tenemos nosotros como auditores en lo que respecta a las relaciones o bien transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. Tiene relación con la aplicación que marca la NIA 315, la NIA 330, la NIA 240, en relación con estos riesgos que en los estados financieros pues, se pueden presentar acerca de incorrección material debido a estas transacciones con partes vinculadas. Seguidamente, pues vamos a platicar acerca de la naturaleza de estas transacciones. Estas transacciones, pues, la naturaleza son directamente de circunstancias que dan lugar
a riesgos significativos sobre transacciones con partes vinculadas. Este puede ser un ejemplo, los sistemas de información que pueden ser ineficientes, ¿verdad? De alguna transacción con la otra. Otra parte puedo mencionarles que estas partes vinculadas se producen pues al curso normal del negocio como tal. Otro punto importante es la responsabilidad que nosotros tenemos como auditores con respecto a esta NIA. Pues el auditor en este caso tiene la gran responsabilidad de aplicar procedimientos para identificar y valorar específicamente esos riesgos de incorrección material, ¿verdad? Esto se puede dar en su contabilización o incluso cuando se revelan, pueden estar de forma inadecuada de conformidad con el requerimiento, ¿verdad? Del marco de información financiera que conlleva a las partes vinculadas. En este caso también se puede mencionar que aunque en este marco se aplique y se establezca de forma correcta o bien la entidad no lo tenga como presente, ¿verdad? Estas partes vinculadas, nosotros como auditores pues podemos tener un conocimiento suficiente de estas transacciones para concluir, ¿verdad? Si esos estados financieros están libres de incorrección material. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Esto pues lo podemos lograr verificando que sí esté con una presentación fiel, menciona la norma, en base al marco de información financiera. Otro ejemplo puede ser cuando no se logre esta presentación fiel en su información financiera, por ejemplo, cuando sea una venta de algún terreno o de algún inmueble y que no esté bien registrado su precio, que esté superior o esté inferior una parte con la otra. Eso puede ser un ejemplo. También puede darse cuando sea alguna devolución del capital o un pago de dividendos que no se revele correctamente. Otro punto importante acá es la fecha. Esta norma comienza, ¿verdad?, a tener vigencia a los estados financieros correspondientes a los periodos iniciados el 15 de diciembre del año 2009. Dentro de los objetivos que tenemos nosotros como auditores en esta norma es con total independencia el poder llegar a reconocer estos factores de riesgos que les mencionaba a raíz de algún fraude o error con estas partes vinculadas. También pues puede ser otro objetivo concluir que la evidencia, todo lo que hayamos obtenido en los estados financieros se haya tenido su presentación imagen fiel y que no haya inducido a ningún error. Vamos a hablar de otro punto importante acerca de las definiciones para ir entendiendo toda la norma. ¿Qué es una parte vinculada? Pues una parte vinculada para efectos de esta norma dice que es todo, puede ser el control de poder de dirigir políticas financieras, obtener beneficios económicos y sobre todo poder obtener una influencia significativa con el poder de participar en la decisión de política financiera. Seguidamente vamos a hablar acerca de los requerimientos. Esta norma es muy práctica con los requerimientos. Iniciamos con todos los procedimientos que se deben de realizar para valorar el riesgo en estas actividades relacionadas. Debemos de incluir los procedimientos de auditoría, la identificación de estos riesgos de incorrección material y sobre todo las actividades y transacciones con partes vinculadas. Pueden ser, un ejemplo, revisar las políticas contables, indagar el manejo de la auditoría interna que maneja la entidad. Otro punto importante es el conocimiento de estas relaciones en transacciones con partes vinculadas. Esto pues erradicar, ¿verdad?, acerca de si esta información financiera contiene algún fraude, ¿verdad?, hacer de incorrecciones debidas de fraude o error que pudieran presentarse en estas transacciones. Y sobre todo un punto importante acá es las indagaciones tanto que hace la dirección como los procedimientos de acerca de estas indagaciones que nosotros como auditores realicemos. Estas indagaciones pues son con respecto a la entidad, ¿verdad? De esa vinculación con otra entidad, así también como los cambios, puede ser también con los cambios de un periodo anterior, ¿verdad? Y el que estemos auditando. Y por último, pues el conocimiento de controles para poder identificar, contabilizar
y revelar eficientemente estas transacciones con partes vinculadas. Todo esto lo podemos verificar en el párrafo número 11, 12, 13 y 14 de la norma. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Abner Sandoval. Continuando con la presentación de la NIA 550, partes vinculadas. Dentro del requerimiento de procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas, el auditor debe prestar especial atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros o documentos. Estos pueden ser confirmaciones de bancos o confirmaciones ante los asesores jurídicos como tal, actas de juntas de accionista y reuniones de los responsables de la entidad, y otros documentos o registros que el auditor considere necesario para la auditoría. En la parte de identificación de transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios, el auditor debe evaluar las transacciones, por ejemplo, de patrimonio neto complejas. Esas pueden ser reestructuraciones o adquisiciones de empresas, transacciones con entidades extranjeras. También debe evaluar arrendamientos de locales y la prestación de servicios. Adicional, transacciones amparadas por contratos, cuyas condiciones pues, se modifican antes de su vencimiento. Ahora, con el requerimiento de respuesta a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas, el auditor, al momento de identificar partes vinculadas o transacciones significativas, el auditor pues comunicará de inmediato la información relevante al resto de los miembros del equipo del encargo. También pues aplicará procedimientos de auditoría sustantivos adecuados con relación a las nuevas partes vinculadas o nuevas transacciones significativas con partes relacionadas. En las transacciones significativas identificadas, realizadas con partes vinculadas y ajenas al curso normal del negocio, el auditor debe evaluar estas transacciones como tal y puede considerar lo siguiente. Si la transacción es excesivamente compleja, por ejemplo, pueden participar múltiples entidades vinculadas dentro de un negocio consolidado, o pueda que se realice en condiciones comerciales inusuales, tales como precios, tipos de intereses, garantías y condiciones de devoluciones inusuales. En la parte de afirmaciones de que las transacciones pues, con partes vinculadas se hayan efectuado en condiciones equivalentes, el auditor puede solicitar a la dirección justificación de estas transacciones, pues mediante la contratación de un experto externo para determinar el valor de mercado de la transacción y confirmar los términos y condiciones de dicha transacción. Adicional, la comparación de las condiciones de la transacción con las condiciones que hay dentro del mercado como tal, y pues que sean básicamente similares como tal. Ahora, para la formación de una opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700, el auditor debe evaluar lo siguiente. Si las condiciones y transacciones identificadas con partes vinculadas se hayan contabilizado y revelado adecuadamente. Esto pues, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Ahora, si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas pues, impiden que los estados financieros logren la presentación fiel o son la causa de que los estados financieros pues, induzcan a error en el caso de pues, marcos de cumplimiento. Ahora, con la parte de las manifestaciones escritas, el auditor obtendrá estas manifestaciones escritas cuando hayan aprobado determinadas transacciones con partes vinculadas o cuando pues, tengan intereses financieros o de otro tipo con las partes vinculadas. En la sección de comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor debe de comunicar a estos mismos todas las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas de la entidad. Ahora, con la sección de la documentación, el auditor incluirá en la documentación de auditoría todos los nombres de las partes o entidades vinculadas identificadas durante el transcurso de la auditoría y la naturaleza de la relación que éstas tienen como tal.